Ya hemos visto en los otros videos que estuve subiendo acá desde Río de Janeiro la cara más linda, o al menos la cara más turística de esta ciudad. El centro histórico, el Maracaná, el Cristo Redentor. Pero hay otra cara ineludible acá en Río de Janeiro que, si bien se ha intentado tapar en un montón de ocasiones a lo largo de toda la historia, está más presente que nunca y más instalada que, me animaría a decir, en cualquier otra ciudad. Hablamos obviamente de las favelas, el equivalente a las villas allá en Argentina, que acá en la ciudad conviven demasiado con lo que es la ciudad. Es muy normal estar en un barrio de clase alta. De hecho, ahora mismo estoy en Leblon. Allá al fondo se llega a ver el Sheraton, que es uno de los hoteles más caros de esta zona. Y justo por detrás del Sheraton hay una favela. Y así pasa en todos lados. O sea, todos los lugares donde visitás hay una parte que vos decís parece una ciudad linda, tranquila, y pegado hay una favela. Así que es muy normal que se convivan entre dos mundos muy distintos. Antes de que me salgan a decir cualquier cosa, obviamente en Argentina también sucede que hay villas o barrios carenciados, barrios más bien peligrosos, que están muy cerca o muy pegados de lugares o muy turísticos o de mucha clase social. De hecho, bueno, había un barrio bastante carenciado muy cerca de Puerto Madero, que creo que igual ahora se urbanizó. Pero acá es distinto, es como que es muy normal ver barrio muy rico entre medio de una favela, barrio muy rico, como que está todo demasiado mezclado, y obviamente todo eso tiene un porqué. Y por eso los invito en este video a recorrer un poco la historia de la favela, a entender cómo se instalaron acá en Río de Janeiro, que fue el primer lugar en donde se instalaron las favelas, ver cómo han avanzado, porque la verdad que hoy por hoy las favelas acá en Río ocupan un porcentaje muy alto de la población carioca. Y también nos vamos a meter en la favela La Rosinia, la que es acá en Río de Janeiro la más famosa y también la que es mal llamada por muchos como la más grande. Ya vamos a ver más tarde que no es así. Obviamente vamos a entrar a la favela y a mostrar lo que sea posible, lo que se pueda, siempre con respeto para no molestar a nadie y con las reglas obviamente que estén instaladas en el tour que vamos a tomar. Pero la idea es mostrar un poco cómo se vive ahí arriba, que es una cara de Río de Janeiro que es necesaria ver y que muchas veces uno viene a esta ciudad, capaz que pasa, las ve de lejos, pero no se mete y no ve realmente el día a día de ahí. Vamos a contar un poco la historia y después nos vamos para La Rosinia. Si bien es verdad que después las favelas se extendieron por todo el país, el inicio de estas estuvo acá en la ciudad de Río de Janeiro. Hoy por hoy hablamos de 17 millones de personas viviendo en favelas a lo largo de todo el territorio, pero el inicio, como les digo, estuvo acá, en esta ciudad. Paradójicamente, el punto de partida de estas favelas acá en Río de Janeiro se dio en el noroeste de Brasil, en la ciudad de Bahía, para finales del 1800. Allí un líder espiritual llamado Antonio Conselheiro empezó a reunir un grupo de personas de bajos recursos que lo consideraban justamente un líder espiritual, y se empezaron a agrupar en un momento donde esa gente estaba pasando un muy mal momento económico, así que había escasez obviamente de todo tipo. Llegaron a agruparse más de 20.000 personas en ese grupo que se empezó a llamar como los canudos. Como digo, tenían problemas para subsistir, tenían problemas para conseguir alimentos, así que empezaron a hacer distintos tipos de robos para poder conseguir alimento para mantener a ese grupo de tanta cantidad de gente. Y el Estado brasilero empezó a tomar nota acerca de este grupo y empezó a parecerle que era un peligro para la república que recientemente estaba establecida acá en Brasil. Así que mandó a un grupo de militares que, después de intentarlo 3 veces, a la cuarta logró acabar con ellos en lo que se conoció como la Guerra de Canudos, que duró aproximadamente un año. Los militares arrasaron con todos los canudos, no quedó ni uno solo, y una vez que terminaron volvieron para Río de Janeiro, que era de donde los habían mandado, porque allí les iban a entregar supuestamente el pago de todo lo que habían hecho y les iban a recompensar con algunas viviendas. Podríamos decir que con la vuelta de los militares comenzó el problema, porque el Estado no tenía ni las viviendas ni la plata para pagarles. Así que bueno, ese grupo de militares, que era bastante grande, bastante importante, empezó a hacer acampes en las plazas principales de acá de Río de Janeiro, pidiendo obviamente que se les diera una solución. Y el gobierno, la única solución que les pudo dar es habilitarles a que tomaran terrenos en el cerro y que empezaran a construirse sus casas ahí, porque no tenían el dinero obviamente para poder pagarles lo que les habían prometido. Los militares entonces empezaron a tomar el Morro de la Providencia y empezaron a construir ahí los primeros barracos, que es como se le llamaban a las casas humildes, hechas, como también hemos visto un montón de veces en Argentina, con chapas, con maderas, con lo que se tuviese al alcance y lo que se pudiese conseguir obviamente, casas muy muy precarias. Y a ese Morro de la Providencia lo empezaron a llamar la favela, porque donde habían estado en la Guerra de Canudos, justamente los canudos estaban en un morro llamado el Morro Las Favelas.
Así que medio en honor a ese lugar donde habían pasado casi un año, lo empezaron a llamar La Favela, La Favela, La Favela, y quedó el Morro de Providencia como La Favela. Tanta fuerza cobró la palabra favela que se encontraba que en periódicos de más o menos 1920 se dejó de usar la palabra como un nombre propio, es decir, para hablar del Morro de la Providencia como La Favela, para usarlo como un sustantivo a básicamente todo el grupo de barracos, o sea, todo el grupo de casas humildes ubicadas en ese momento en un morro. Pero para entender un poco la cantidad de favelas que hay hoy en día acá en Río de Janeiro, después vamos a hablar un poco de números para que entiendan y tengan la magnitud de la cantidad que hay que preguntarnos cómo es que se pobló tanto y en tan poco tiempo. Y es que el momento donde se instalaron las primeras favelas acá en Brasil y en Río de Janeiro, mejor dicho, fue un momento histórico para el país. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Acá en Brasil se abolió la esclavitud, es decir, que muchos esclavos quedaron libres, se podían empezar a trabajar, podían empezar a buscarse la vida libremente y obviamente muchos a lo largo de todo el territorio brasileño se empezaron a mudar acá a Río de Janeiro en búsqueda obviamente de oportunidades. Empezaron a venir para acá y no tenían dónde vivir, así que empezaban a tomar terrenos obviamente en las favelas, que era el único lugar donde podían vivir de forma no gratuita, pero sí que sin pagar los impuestos, sin pagar luz, sin pagar prácticamente nada más que la construcción de su pequeña casita. También fue un periodo muy grande de industrialización acá en Brasil y en Río de Janeiro también, lo que trajo un montón de cambios políticos, sociales y económicos. Y ese momento fue un momento de gran crecimiento en la ciudad de Río de Janeiro, que, por si no lo saben, Río de Janeiro hasta creo que 1960 fue la capital de Brasil. Después, bueno, se creó Brasilia y se estableció esa como la capital. Pero como les digo, en ese momento era la capital Río, así que mucha gente de todo el país venía acá en búsqueda de trabajo, de mejores trabajos, de una mejor vida. Y se empezó a poblar muchísimo, por lo que no alcanzaban, obviamente, no sé si la palabra es que no alcanzaban, sino que mucha gente que venía capaz que no tenía los recursos para acceder a una vivienda acá, por lo que se iba directamente a las favelas. Toda esta ola migratoria que se dio acá, esta ola migratoria interna que se dio en Brasil hacia Río de Janeiro, provocó obviamente que viniera acá a la ciudad gente de bajos recursos que obviamente no tenía para alquilarse una casa, para tener una casa propia, por lo que mucha gente se empezó a agrupar en lo que se llamaban los córticos, que básicamente, para que lo entiendan las personas que me están viendo de Argentina, son los conventillos, lo que en Argentina llamamos conventillos. Casas donde viven 20, 25 familias, que son muchas habitaciones chiquitas, comparten baño y obviamente se paga un alquiler bastante barato, bastante bajo, pero que te da la posibilidad de vivir en una ciudad importante y grande como era en ese momento Río de Janeiro, que estaba creciendo mucho. Este crecimiento que se estaba dando acá en la ciudad de Río de Janeiro hizo que los gobernadores de ese entonces dijeran y quisieran aprovechar el momento del crecimiento para transformar esta capital en un lugar un poco más ordenado, en un lugar más próspero, que creciera, en una gran ciudad, digamos, y querían eliminar esos córticos, porque esos territorios eran obviamente caros para el lugar donde estaban, y llevar a un suburbio, o sea, llevar esas casas, llevar esas gentes humildes a un suburbio, como pasa en muchas ciudades ordenadas de Europa, por ejemplo, que está el centro y alrededor del centro están los suburbios, donde vive la gente que no le da quizás para estar todavía en el centro. Curiosamente, estas políticas que aplicaron para mover a esta gente a los suburbios les terminó generando todo lo contrario a lo que esperaban. Y es que, paradójicamente, las políticas establecidas favorecieron muchísimo al crecimiento de las favelas. La pregunta es obviamente por qué favorecieron, y es que se pusieron unas reglas estúpidas para lo que se estaba buscando en los suburbios, y es que, por ejemplo, no se permitía autoconstruirse, algo que obviamente alguien que no tiene dinero ni siquiera para tener una casa no se puede permitir pagar un albañil para que se la haga, y también se pusieron impuestos muy altos. Piensen que antes esta gente vivía en lugares donde compartían con 20 familias, los impuestos se pagaban entre todos y no significaban tanto, y ahora tenían que hacerse cargo de todo prácticamente ellos. Entonces la gente que no tenía otra opción porque no le alcanzaba la plata para irse, empezó a irse para la favela, donde no había reglas, no había impuestos, no pagaban luz, no pagaban agua, no pagaban absolutamente nada, y obviamente podían autoconstruirse su propia casa y tener una vivienda de alguna u otra forma. En un principio las favelas no estaban entre medio de la ciudad, sino que estaban alejadas, por eso medio creo que a los gobernadores no les importaba mucho que la gente fuera a tomarlas, porque estaba alejado, no se veía, era arriba del morro, nadie se preocupaba por ellos, nadie los oficializaba, así que no les preocupaba mucho que se fuesen, lo único que les importaba era que se fuesen de la ciudad, pero eso con el tiempo va a ir cambiando. Por eso es que ahora les voy a hacer un proceso histórico de cómo fue avanzando la favela hasta llegar al punto que llegamos, y después sí nos vamos para La Rosinia.
Como les comenté, en un inicio las favelas se ubicaban alejadas del centro de Río de Janeiro, pero poco a poco se fueron mudando varias al sur porque ahí necesitaban mano de obra para la cantidad de construcciones que se estaban llevando a cabo. Por eso es que para 1907 se empezaron a ver barracos en la zona de Copacabana. En 1930, y para que dimensionen el crecimiento exponencial de las favelas, el 20% de la población vivía en favelas. Hablamos de unas 46.000 casas. A mediados del siglo XX comenzó una fuerte etapa de industrialización en Brasil y empezaron muchos movimientos migratorios a Río de Janeiro. La clase baja iba a Río en búsqueda de trabajo y obviamente al no contar con la economía necesaria para comprar o alquilar una casa en la ciudad, iban directamente a los morros. Las primeras políticas que tomó el Estado fueron de desalojo, pero con el tiempo empezaron a darse cuenta de que era una mano de obra barata que no se conseguía si no era ahí, por lo que era obviamente necesaria, y encima era un grandísimo caudal de votos. Estamos hablando de que ocupaba un porcentaje amplio de la población carioca y obviamente expulsarlos del lugar donde vivían les podía llegar hasta perder una elección. Por eso es que para 1947, después de haberlas ignorado casi 50 años, por primera vez el gobierno de Río de Janeiro las iba a oficializar. Se censaron entonces 119 favelas, dando un total de 283.000 habitantes, el 14% de la población de ese momento. Las cosas iban a cambiar por completo en el 64 con el golpe militar que iba a azotar a Brasil por esos años, ya que los militares iban a tomar políticas represivas contra las favelas y sus habitantes en búsqueda de sacarlo de los lugares más ricos de Río de Janeiro, buscando revalorizar todas esas zonas. Pero, contrario al interés de los militares, que querían que la gente de la favela básicamente desapareciera, las favelas no desaparecieron, sino que se iban moviendo y encima, por la situación económica que vivía el país, cada vez aumentaban más su población. En 1985 se termina la dictadura en Brasil y se terminan las políticas duras contra las favelas. Se empieza entonces a hablar de un proceso de legalización para un fenómeno que no paraba de crecer y que en ese momento contaba con 718.000 habitantes viviendo en ellas. Encima estaban cada vez más consolidados. Ya no eran los barracos que se habían hecho en un principio o los que se hacían durante la dictadura sabiendo que en cualquier momento los podían mover con lo que se tuviese al alcance de la mano, sino que empezamos a hablar de los primeros barracos de cemento, redes de agua hechas por vecinos, cableados, se empezaron a verticalizar las estructuras. En la década de los 90 entonces se comenzó con la formalización de los barrios. De hecho, en 1994 comenzó el programa llamado Favela Barrio. En este programa se buscaba transformar las favelas justamente en barrios como cualquier otro, y para ello el Estado se encargaba de obras de infraestructura y urbanización necesarias. Las favelas en Río de Janeiro crecieron y crecieron cada vez más. Para que se den una idea, se calcula de que hay 1018 favelas en todo Río, solo teniendo al 3% de estas ubicadas en el sur de la ciudad, que es la parte más turística de la misma. Y en total acumulan 1.5 millones de habitantes, equivalente al 23% de la población carioca. Bueno, gente, ahora sí nos vamos a ir para La Rocinha, la favela más grande de acá de Río de Janeiro, una de las favelas más importantes a nivel nacional acá en Brasil. Quiero aclarar nuevamente lo que dije al principio. Obviamente el tour y todo se va a hacer con el máximo de los respetos. No es un zoológico, o sea, para ir filmándole la cara a la gente, sino que quiero mostrar lo que se pueda mostrar, lo que sea posible y obviamente lo que transmite un poco cómo se vive ahí. La Rocinha ya hace bastante tiempo que estaba bastante tranquila a comparación de lo que era años atrás, donde sí capaz que podía ser un poco peligroso ir a visitarla o meterse. Siempre igualmente recomiendan ir con guías y tours locales, porque obviamente meterse solo ahí sí que sería peligroso. La opción que yo voy a hacer, voy a ir con un guía local, así que nada, vamos para allá. Ya estamos dentro de la temida Rocinha. Fíjense las construcciones, lo altas que son. Tengan en cuenta que está todo construido sobre el morro, estamos literalmente al lado del morro. Acá ya hay un poco más de movimiento, bastante más, hay muchos comercios, sobre todo de comida. Se ven muchas motos por lo angostitas que son las calles. Y así se ven los famosos pasillos de la favela. El guía nos dice que no se escucha mucho quilombo porque hay un porcentaje muy alto de la ciudad que trabaja en la ciudad durante el día y la Rocinha queda bastante vacía, ¿no? Hasta la tarde que regresan a sus hogares. Miren el manojo de cables que hay, y esto se ve en todos lados porque acá están, como se imaginarán, todos colgados a la electricidad, así que la conexión es bastante casera. Viste constantemente que la Rocinha es el lugar más seguro de Río y las medidas de seguridad lo avalan, la verdad. Miren esta tranquilita y la puerta sin reja siquiera. Acá hay más pasillos un poco más oscuros porque tanta construcción no deja pasar la luz.
Fíjense acá esto que hicieron los nenes, seguramente con tapitas. El arte acá, por lo que se ve, es muy importante en los jóvenes, en Rosinia, sobre todo lo que es el graffiti. De hecho, fuimos, ¿no?, a un estudio de un artista que les enseña gratis a muchos chicos a grafitear. Y también asistimos a una muestra de capoeira que hacían unos nenes a los que les daban gratis también clases de esa danza. Creo que todo lo que sea o bien arte o bien deporte los aleje a los chicos de la parte negativa del barrio. Es muy, muy positivo. Acá, perdón, pero muteé el micrófono sin querer, así que tengo que tratar de narrar esta parte como pueda porque creo que es interesante. Y es que Carlos, que era el guía local que nos hizo el recorrido, aprovecho para decir que era un crack, nos mostró entonces cómo llegan las cartas, muchas de ellas con tarjetas de crédito dentro, y quedan literalmente tiradas en la calle sin que nadie las toque. Al no ser casas oficiales las que están en los pasillos, todas comparten numeración con la que sí lo es, que es la que da a la calle. Por ende, el correo no reparte, sino que simplemente lo deja en la esquina y básicamente es autoservicio. Cada persona pasa y agarra sus cosas sin tocar absolutamente nada de lo que no es suyo. Vean esto que les decía, la casa esa que ven 308, estas también son casas oficiales, digamos, y todas las de este pasillo son 308 también. Les agregas 308.1, 308.2 y así sucesivamente. Mismo dentro de los pasillos hay comercios. Fíjense acá una nutricionista. Miren esta calle acá entre las casas que desemboca en la entrada de la escuela municipal, la cual nos cuentan que no está para nada bien, así como en Argentina. De hecho, acá en la favela la llaman el restaurante porque los chicos solo la usan para venir a comer. Para que se den una idea, un nene de Rosinia promedio solamente en primaria asiste 5 meses al año a clases. Después de un rato por los pasillos volvemos a salir a la calle, llena de comercios de todo tipo. Ropa, tecnología y motos por todos lados. Eso que se ve es un camión de basura que entra acá a Rosinia. Por la densidad del barrio, los basureros pasan 3 veces por día comparado a una sola vez que pasan en los demás barrios. Piensen que acá viven 160.000 personas, así que los desechos obviamente son un problema para el barrio y esto se nota. Y llegamos ahora a la calle principal de la Rosinia. Miren también acá el cablerío que hay. Ese edificio que se ve ahí ya está fuera de la favela, así que no queda mucho del recorrido. Seguimos bajando, cada vez más comercios. Hay muchísima vida, muchísimos comercios, ropa, bares, de todo. La verdad que hay gimnasios, hay de todo. Y esta que vemos acá es la salida, por hecho la entrada del barrio. Fíjense la vista de acá, se ve perfecto lo alto que están las casas y la cantidad que hay. Y de este lado el morro que todavía no lo han tomado. Acá hay una avenida que cruza la favela y miren esto girando. El panorama es totalmente distinto. También se ve la desigualdad acá, miren esto, cartel de capital del G20 y de fondo vigilando la Rosinia. Y en la entrada, algo que no se hubiese visto años atrás, una camioneta de policía. Esta camioneta de la policía que vimos hace años hubiese sido imposible verla acá. Y es que desde un inicio, por lo marginal y el difícil acceso a las favelas, la policía no ingresaba a estos territorios. Esto favoreció a que obviamente las actividades delictivas crecieran entre los pobladores de las favelas. En 1960 comenzó en la Rosinia el crimen organizado con la banda conocida como el Comando Vermelho. Ya no solo eran crímenes callejeros, sino que pasaron a formarse bandas destinadas a la venta de estupefacientes, básicamente encargadas del narcotráfico. Hoy por hoy esta imagen de la policía en la puerta es muy normal porque se llevó a cabo un proceso de, como llamaron acá en Brasil, pacificación de las favelas. En 2008 comenzó en Río, ya a manos de la UPP, un proceso de pacificación en las favelas, obvio que con vistas al Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos del 16, donde se esperaban turistas de todo el mundo. La primera en la cual se llevó a cabo este proceso fue la favela de Santa Marta, una favela muy recordada porque Michael Jackson la usó como locación para el videoclip de They Don't Care About Us. Este proceso de pacificación fue y es muy criticado acá en Río de Janeiro y en Brasil en general. Para que entiendan, la policía se encuentra solamente en los puntos de ingreso y de egreso de la favela. De hecho, en el recorrido que hicimos no vimos presencia policial dentro de la Rosinia. Solamente las fuerzas entran en determinados momentos y generalmente lo suelen hacer de forma muy violenta,
para hacer requisas y desbaratar a bandas de narcotráfico que se encuentran supuestamente dentro del barrio. Los habitantes de las favelas lo que dicen es que solamente ingresan cuando no le pagan la coima correspondiente, y nuestro guía nos comentó que ellos consideran a la favela como un lugar muy seguro hasta el momento en el que la policía y el Estado deciden intervenir. De hecho, nos contó varios casos donde la policía entra y empieza a tirar tiros por tirar, y hasta llegaron a matar a nenes totalmente inocentes y que no tienen nada que ver con lo que supuestamente vienen a combatir. Por eso es que es muy normal leer en las noticias o escuchar en la televisión hablar de tiroteos entre las bandas y policías. Bueno, gente, ya estamos llegando al final del video, y antes de cerrar quiero decirles lo del tamaño de las favelas, que les vengo dando vueltas con eso desde el principio del video. La Rocinha supo ser la favela más grande de todo Brasil hasta hace más o menos unos 10 años. Hoy por hoy la favela más grande de todo Brasil es Sol Naciente, en la capital brasilera, Brasilia, que cuenta con 32.000 viviendas, mientras que se dice que acá en la Rocinha hay cerca de 31.000. La verdad que están bastante parejas, no hay mucha diferencia, pero bueno, Sol Naciente está en la punta de un ranking que en realidad es más negativo que positivo, ¿no? Está claro. Otra cuestión que quería hablar antes de cerrar el video es sobre la polémica que hay en torno a este tipo de turismo, que mucha gente habla de un safari humano porque, bueno, básicamente te llevan a ver cómo se vive ahí y demás. Yo en lo personal creo que existe ese tipo de turismo que es bastante negativo, que sí, se le muestra a la gente como si fuesen animales en un zoológico, pero la realidad es que considero que este tipo de tours como el que hicimos, donde hay un guía local, una persona que vive ahí en la favela o que vivió durante mucho tiempo en la favela, que te explica, que te cuenta cómo es el barrio, cómo creció, te lo cuenta en primera persona, no es que va alguien que leyó Wikipedia y te lo muestra a través de un vidrio, sino que te lo muestra a alguien que realmente vivió lo que es estar en la favela, vivió quizás que los peores momentos. También obviamente ayuda mucho económicamente al barrio. La Rocinha hoy por hoy, uno de los grandes puntos que tiene es el turismo, mucha gente que va a visitarla, mucha gente que va a conocer, y eso genera muchos puestos de trabajo. No solamente la gente que te hace el tour, sino que gente que te vende artesanías, gente que vende comida, gente que tiene bares, gente que tiene, bueno, distintos comercios, que obviamente al ir gente ajena a ellos genera mayor cantidad de ventas. Pero bueno, igualmente es un tema bastante polémico. Si quieren aportar algo en los comentarios, son libres y bienvenidos a hacerlo. Nos vemos en la próxima y chau chau.